Dice, un arreglo cilindro-pistón B está conectado a un tanque A de 1 metro cúbico por una línea y una válvula. Inicialmente ambos contienen agua. A, vapor saturado a 100 kilopascales, o sea que ya tienen las dos propiedades para poder definir el estado inicial de A. Y B, a 400 grados Celsius, 300 kilopascales y 1 metro cúbico. Ok, señora, acá ya empiezan a haber algunas diferencias entre los datos que están relacionando el volumen. Por lo menos a A le dice que el tanque A tiene 1 metro cúbico. Significa que si ustedes necesitan utilizar algún volumen constante sería el del tanque A. Pero B dice que B tiene el fluido a tal condiciones y 1 metro cúbico. O sea que ese volumen de B solamente les va a servir para una sola oportunidad. En este caso sería para un dato inicial, más nada. O sea de que ya les están diciendo que para los nuevos estados hay que calcular el volumen de B, pero el volumen de A sí va a ser constante. Una cosa es que lo que se está tomando aquí en cuenta para A es el volumen del tanque, más no se está diciendo exactamente que el volumen que está ocupando el fluido dentro del tanque sea de 1 metro cúbico. Pero como nosotros trabajamos con se cierra la válvula, significa que en el estado final van a quedar dos sistemas como inicialmente estaban. Y por supuesto las propiedades, a menos que el ejercicio les diga que se mantiene un estado uniforme, así se cierra la válvula, serían las mismas. Pero si el ejercicio no dice nada de estado uniforme, significa que para cada uno de los tanques en el estado final, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces tendrían eh, dos sistemas para el estado final y dos sistemas para el estado inicial. ¿Bien? Entonces, ese sería en parte el análisis pues, que deben de hacer pues, para resolver el ejercicio. En relación a los demás, pues me parece que no es tan complicado porque tiene que definir estado. ¿Bien? Entonces, para el tanque A le dan un volumen del tanque, les dicen que es vapor saturado, o sea que ya les están dando la calidad y les están dando la presión. ¿Qué puedo calcular del estado inicial de A? La masa, porque no la tengo. Y del estado de B les están dando temperatura, les están dando un volumen que está ocupando el fluido dentro de este tanque y le están dando la presión. Igual que pueden calcular del estado inicial de B, la masa. Hasta aquí, señores, problemas con el análisis.
porque ya el resto es definir estado, no es tan complicado. Preguntas, por favor. Profe, en este ejercicio sucede lo que nos había comentado antes, de que el decir el gráfico no lo dan. Ah, no, en este ejercicio sí se lo estaban dando. Cuando no aparece el dibujo, por lo menos acá, siempre le sale solamente el enunciado y luego aparece el dibujo. Pero en este caso apareció dibujo y sí se lo dan. En este ejercicio sí le daban el dibujo. Es lo que me está preguntando o me está preguntando es el Sí, gráfico? no sé, esa es la pregunta, profe, Ah, porque a veces hay que analizar el dibujo y de pronto uno lo hace mal o ese tipo de cosas. ah, sí, ahí sí tienen que tener un poquito de imaginación. Yo creo que se ha perdido bastante, pero como ahora casi no leen, entonces cuando digo leer es cualquier tipo de, de texto, desde los cómics hasta libros, no sé, de poesía, de algo, no sé, se me ocurre a mí. Pero sí se ha perdido bastante esa parte de la imaginación porque ahora pues todo es Mr. Google y se les hace más fácil. Pero no, en este ejercicio sí les estaban dando el dibujito. ¿Bien? Entonces, algo más relacionado con el análisis, por favor. Algo que no quedó claro. Ok. Vamos a ver lo siguiente con respecto al estado final y también va a depender del ejercicio. Mire, para el estado final siempre perdón, para definir cada estado siempre vamos a necesitar dos propiedades. Dos. Tengo dos para el estado inicial, tengo dos tanto para A como para B. Para el estado final solamente les están dando una sola propiedad. Significa de que cuando todo esto se convierta en un solo sistema, vamos a tener que ver cuál es la otra propiedad. Acuérdense que propiedades son temperatura, presión, volumen específico o energías internas o entalpías. A veces desarrollando la ecuación de la primera ley, lo que calculamos son energías. Entonces, vayan analizando si en el estado final todo esto queda como un solo sistema, qué propiedad me podría servir de acuerdo a lo que yo más o menos estoy leyendo. ¿Sí? Porque para el estado final nada más les están dando temperatura y hace falta otra propiedad. ¿Bien? Para que más o menos vayan analizando hacia dónde es que se tiene que ir. Ok, se le suministra calor, se supone que a lo que se abre la válvula, intuyo yo, de que esto acá va a hacer que el fluido suba el pistón B, pero esto solo lo voy a saber a lo que yo calcule las masas, porque si la masa de A, por ejemplo, me da más pequeñita que la de B, pues entonces no sé si esto suba o no suba. Inicialmente uno lo que puede pensar es eso, de que a lo que se abre el tanque, por el otro lado el pistón, en este caso, va a subir, es lo que uno intuye. De todas formas, pues si no sube, pues él va a bajar porque va a depender de la cantidad de masas que tenga. Y acuérdense, cada vez que uno va a definir un estado es porque ya logró un equilibrio. O sea que puede ser que esto se abra, el pistón empiece a subir, a bajar, hasta que finalmente pues se quede en su punto de equilibrio. Pero yo intuyo que él va a subir. De todas formas, pues con los resultados veremos si subió o no subió. Bien, entonces, wow, salió todo. Igual, lo de la primera ley de la termodinámica, lo que entra, lo que sale, variación de la energía del sistema. Tenemos calor que entra. Ay, concha. Déjenme regresarme, porque aquí salió todo. Igual, tenemos que evaluar si el calor entra o el calor sale. Yo supongo que el calor va a entrar. Ya saben que si no me da positivo, entonces es porque estaba saliendo. Listo. Tengo un trabajo, pero el trabajo es un trabajo que sale porque tengo un pistón. Acá no tengo ni resistencias ni flechas. Entonces el trabajo que entra no existe. Pero como tengo un pistón, hay un trabajo que sale.
Ya sé que las variaciones de la energía cinética y potencial, esto siempre va a valer cero y voy a tener una variación de la energía interna. Las energías internas siempre van de un estado final a un estado inicial. Acá solamente pues yo voy a tener dos estados, ¿sí? Me dice que inicialmente se encuentra en estas condiciones, luego que se abre la válvula eh, eh, y listo, no hay otra situación más, entonces voy a tener simplemente dos estados y de nuevo, Profe, qué pena, no, dígame. está compartiendo algo en la pantalla. Ay, sí, yo pensé que, ya va, disculpe, gracias. Vamos a meter el filme por acá. Ahora sí. Sí, señora. Ok, gracias. Lo que les comentaba, eh, tengo trabajo que sale por el pistón. Yo voy a decir que el calor está entrando. No tengo energía cinética ni energía potencial, solamente energía interna. Solamente tengo dos estados, o sea que U2 menos U1. De nuevo, lo que nosotros leemos en la tabla, ya sea para un gas o sea para una sustancia pura, es energía específica. Se multiplica por la masa, pues automáticamente me quedan las dimensiones, las unidades totales. En el estado final, que es un solo sistema, pero en el estado inicial tenemos A y B por separado. Bien, entonces esta es la ecuación que yo quiero evaluar. Entonces, ¿a quién debo de conocer? Debo de conocer la masa inicial y la energía inicial de A, tanto para A como para B. Eso en el estado inicial. En el estado final, ¿a quién debo de conocer? A la energía total de todo el sistema y por supuesto a la masa final. Pero al tener las masas iniciales, automáticamente obtengo la masa final. Bien, acá el trabajo. Acá no es recomendable, cuando tenemos tanquecitos así separados, no es recomendable hacer el diagrama PV, porque lo que uno hace el diagrama PV tiene que especificar volúmenes específicos para cada uno de los tanques por separado, mire, en el estado inicial. Entonces siempre tiende a confundir al estudiante. Entonces, cuando tengan dos tanquecitos, de verdad pues no les recomiendo, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Lo que vamos a hacer es que yo tengo ecuaciones para el trabajo. Yo sé que el trabajo, la ecuación principal, es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, con ayuda de esa ecuación y analizando qué es lo que le pasa al pistón, entonces yo puedo utilizar esa ecuación. Una cosita, el trabajo se está haciendo en el tanque B, no en el tanque A, porque a veces hay ejercicios donde se les pregunta quién hace el trabajo o dónde se hace el trabajo, por qué considera que el trabajo es positivo, por qué considera que el trabajo sea negativo. Entonces, tienen que tener claro cuáles son los datos que necesitan para poder utilizar la ecuación. En este caso, pues como el pistón está en B, para el trabajo yo sé que utilizo la ecuación de la integral. Si analizo este pistón, solamente se puede mover con esta presión, ¿sí? El tanque B dice que se encuentra a 300 kilopascales. O sea, de que si usted le aplica a este pistón una presión menor de 300, este pistón no se va a mover. Si usted le aplica una presión de 300,01, este pistón hace rato que se está moviendo. Entonces, usted abre la válvula y la única presión, porque no le dicen en el enunciado, tome en cuenta la presión atmosférica, no les dicen el pistón tiene una masa de tanto, sino que simplemente él está ahí quietico y él solamente se va a mover es por efecto del fluido que está en la parte de abajo. Entonces, la única forma, así como está el enunciado, para que este pistón se mueva es que lo haga a 300 kilopascales. Él va a subir y él va a bajar es a esta presión. Entonces, debido a esto, ya que no hay nadie quien esté haciendo que ese pistón, o sea, no hay algo más que haga que el pistón se mueva, entonces aquí vamos a traer, el pistón va a realizar un trabajo a presión constante. Entonces la presión es de 300 y lo que tenemos es que buscar
los límites de integración, que sería el volumen inicial, que me lo dan, y me faltaría el volumen final de este tanquecito, para que este pistón se pueda mover. Bien, entonces acá en la ecuación de la primera ley, entonces ya sé que el trabajo lo voy a evaluar aplicando la ecuación de la integral de P por dB, y la presión es constante y que debo de hallar los límites de integración. Entonces, en base a eso, pues el resto ya es un poquito más sencillo. A ver si más o menos se acuerdan. ¿Con cuál tabla van a entrar? ¿Con la de presión o la de temperatura? ¿Y qué datos van a leer para el estado inicial de A? Presión, profe. Sí, con la tabla A5. ¿Y qué datos necesita leer de la tabla? ¿El volumen específico, profe? Sí, pero en este caso, como es vapor saturado, ¿cuál de los dos va a leer? ¿B sub F o B sub G? B sub G. B sub G, sí señora. Digo, disculpe señorita. Sí, los datos que tienen que ver con vapor saturado, con la G. O sea que a la presión de 100 kilopascales, ustedes pueden leer directo de la tabla lo que es, si necesitaran, eso ya depende, pero no voy a hacer gráfico. Entonces, si necesitaran hacer el gráfico, van a leer la temperatura de saturación. Como es vapor saturado, van a tomar B sub G como el volumen específico inicial y van a tomar U sub G como la energía interna inicial. O sea que ya este dato lo tienen. La masa, pues también la pueden calcular tranquilamente porque tienen la ecuación de volumen específico, que es volumen entre la masa. El volumen específico es el que ustedes leen de la tabla como B sub G. El volumen del tanque es un dato, o sea que pueden calcular la masa inicial de A. Entonces, este término ya no es dolor de cabeza. De todas formas, ahorita se los presento. Para el estado inicial de B, ¿por cuál tabla van a entrar? Temperatura, profe, A4. Ajá, a la temperatura A4. ¿Y cómo está ese estado? Sin necesidad de ver la tabla. ¿Cómo está ese estado? Está como vapor sobrecalentado, sí, porque es que mire, en la tabla A4, la máxima temperatura que ustedes tienen es de 370 y algo, ¿sí? Y ya les están dando 400. O sea que cualquier temperatura mayor de 370 y no sé qué, ya lo coloca como vapor sobrecalentado. Por eso les decía que sin necesidad de ver la tabla, pues por puro dato o recordándome más o menos los últimos valores que tiene la tabla, pues yo ya sé que aquí se encuentra como vapor sobrecalentado. Entonces veamos. Estado inicial de A, la presión de 100 kilopascales, vapor saturado, calidad igual a 1. Entonces, con la tabla A5, a la presión de 100, pues leemos la temperatura inicial. Esto es si ustedes quieren o no, yo la siempre en manía. Aquí está el B sub G, que sería el volumen específico inicial, y aquí sería U sub G, que es la energía interna inicial. Y con la ecuación de volumen específico podemos calcular la masa inicial de A. Para el estado inicial de B, pues ya sé que se encuentra como vapor sobrecalentado por la temperatura, es mayor de 300 y algo. Entonces me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, busco la presión de 300 kilopascales. De nuevo, esta temperatura que está entre paréntesis es la temperatura de saturación. Si necesito, la copio, si no, pues no es necesario. Y los datos que debo de copiar serían el volumen específico, a la temperatura de 400 coloco una reglita, y la presión de 300, este sería el volumen específico y esta sería la energía interna inicial. O sea que de mi ecuación de la primera ley, acá, perdón,
ya tengo estos datos, o sea que ya todo esto está definido. ¿Qué es lo que puedo calcular del estado inicial de B? Pues la masa, porque tengo un volumen específico, tengo el volumen que está ocupando el fluido dentro del tanque y con eso puedo calcular la masa inicial de B. Entonces, me parece que hasta aquí no hay mayor complicación, a menos, por supuesto, que tengan aún problemas definiendo los estados. Bien, para el estado 2, entonces, listo el estado inicial. Para el estado 2, pues entonces yo tengo lo que les estaba comentando. Yo tengo una sola propiedad, pero si analizo el ejercicio, yo sé que la única forma para que este pistón se mueva es a la presión que inicialmente tenía. No se va a mover con una presión menor y tampoco puedo decir, o mejor dicho, con una presión mayor de la que tiene inicialmente, él se va a mover, o sea que el resto es ganancia. Entonces, si me imagino bien o analizo bien qué le está pasando al pistón, pues yo ya puedo conseguir lo que es la segunda propiedad. No puedo decir volumen específico 2 que lo conozco, porque a lo que esto se abre, este volumen va a cambiar y la masa de acá va a cambiar. Entonces, no sé si aquí va a quedar, a lo que se abra, vuelven a quedar en equilibrio las masas, no sé si aquí queda más masa o queda menos masa, no lo sé. Y por un lado, yo tampoco sé cuál es el volumen de acá que va a ocupar el fluido en B. El de A sí, porque a mí me dicen que el volumen del tanque de A es de 1 metro cúbico, o sea que el volumen final de A lo conozco, 1 metro cúbico. Que no conozco exactamente qué masa le quedó, eso es otra cosa, pero conozco el volumen de A. En cambio en B no conozco nada. Entonces no me puedo ir o no puedo analizar otra propiedad que es el volumen específico, porque son varios cambios que se están dando. Entonces no tengo seguridad. Por lo tanto, la única forma que yo tengo otra propiedad es precisamente la de la presión. No tengo otra propiedad que definir. Entonces, por eso que en el estado final tengo temperatura y tengo presión. Acá sí nos tenemos que ir a la tabla a averiguar cómo se encuentra el estado, porque la presión pues no es mayor de 300. Pero de acuerdo a esto, a 200 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación, por favor? ¿Alguien la está leyendo? Sí. En 200 grados vale 1554.9. Ok, y 1500 es mayor que la presión que les está dando el ejercicio. Entonces se cumple que la presión de saturación es mayor. Por eso es vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, a la presión de 300 y la temperatura de 200. Pues estos son los datos que tenemos para el estado final. Estos datos de volumen específico y de energía interna son los mismos que tiene el fluido que queda en A y que queda en B, porque se llegó a un estado uniforme. Si eso es cierto, entonces yo para el estado final de A ya puedo calcular cuánto vale la masa o qué masa le quedó, porque el volumen de A sigue siendo 1 metro cúbico. Y ahora, con las nuevas propiedades, ya sé cuánto vale el volumen específico de A y de B. Entonces, si tengo volumen específico y el volumen del tanque, pues yo ya puedo calcular tranquilamente la masa final de A. Y si tengo la masa final de A, puedo calcular la masa final de B. Y si tengo la masa final de B y con el volumen específico final de ambos tanques, puedo calcular el volumen final de B y ahí obtener los límites de integración. Se dan cuenta que todo es una secuencia. De nuevo, el estado final ya listo, lo calculé y calculé un volumen específico y calculé una energía interna.
Estos valores son los mismos para ambos tanques. Yo necesito saber el volumen final que tiene B. ¿Por qué? Porque en la ecuación de trabajo yo necesito los límites de integración. Ya tengo la presión y tengo el volumen inicial en B, pero me falta el volumen final que ocupa el fluido dentro del tanque B. Entonces, cada vez que ustedes necesiten calcular un volumen o una masa, necesitamos la ecuación de volumen específico. Es la única ecuación que ustedes tienen para que esos datos los puedan calcular. Entonces, en A, el ejercicio les da el volumen del tanque. Ese volumen del tanque no va a cambiar. Entonces, si ya tengo volumen específico de A y tengo volumen de A que no cambia, puedo calcular la masa final de A. Yo sé que esto es un sistema cerrado. Acá no se les está agregando ni se les está sacando masa. Entonces, la masa que inicialmente había sigue siendo la misma masa final, en forma general, ¿no? Que va a cambiar la masa en cada uno de los tanques, sí, sí es cierto. Pero en general, la masa se sigue conservando. Entonces, si ya conozco la masa final de A y yo ya sé cuánto vale toda la masa, pues simplemente una sumita o una resta y con eso yo puedo conseguir lo que es la masa final de B. Teniendo la masa final de B y teniendo el volumen específico, puedo calcular el volumen de B. A ver qué fue lo que hice. ¿Ves? Mire, para el tanque A, el volumen de A es constante, el volumen específico lo acabamos de leer y con eso calculamos la masa final de A. Inicialmente A nos había dado una masa de 0,59 y en el estado final nos está quedando una masa de 1,39. ¿Ese pistón subió o bajó? ¿Qué creen ustedes? Mire, inicialmente A tenía 0,59 y en el estado final nos quedó 1,39. Subió, ¿no? Subió, profe. ¿El pistón sube o baja? Estamos hablando de A. Esto inicialmente, acá esto tenía 0,59. Cuando se abre la válvula, esto queda como unos 39. ¿Este pistón sube o baja? Baja. Baja. Esto primero tenía poquita masa. A lo que se abre, resulta que aumentó su masa. O sea que parte de la masa de B entró para A. Entonces, este pistón bajó. ¿Qué significa? Que cuando ustedes calculen el trabajo, este trabajo les tiene que dar un trabajo negativo, porque es un trabajo de compresión. Entonces, tienen que ir analizando cómo les van a ir quedando los resultados. Y tiene lógica, ok, me quedó negativo, no, sí voy bien. Me quedó positivo, no, voy a revisar porque algo estoy haciendo mal, no tiene sentido. De que si inicialmente esto es poquito y luego es grande, el pistón está bajando, me tiene que dar un trabajo negativo. Entonces, son pequeños truquitos, yo le digo así, para que el estudiante sepa si está trabajando bien o está trabajando mal. Como les comentaba, las masas iniciales, tanto en todo el sistema, pues permanece constante. Les dije que hacíamos una relación de masa. Esta es la masa total que tiene el sistema, la suma de A más B. Y así como hice esta relación para las masas totales, pues hago lo mismo para la masa final de B. Acá calculo, la masa final de B. Con el volumen específico, calculo el volumen final de B y miren lo que le comentaba. El trabajo les va a dar negativo. ¿Por qué? Porque resulta que el pistón no subió, sino que él bajó.
y como él bajó, está comprimiendo el sistema. Entonces, el trabajo negativo, y yo había supuesto que el calor estaba entrando. No, me dio negativo. Entonces el calor no está entrando, sino que el calor está saliendo. Preguntas, por favor, ¿dónde no han entendido o todavía no vieron el análisis, por favor? ¿Algún inconveniente, algo raro, algo con este ejercicio que no les quedó claro, por favor? Bueno, si no hay algún comentario, entonces hacemos el quiz ya o esperamos un poquito más. Profe, una pregunta. Más tarde, bueno, más tarde. Ok, entonces estos son los tipos de ejercicios donde podemos tener un solo sistema y podemos tener, perdón, varios sistemas o podemos tener, y al final un solo sistema. Ojo, es la misma situación si en vez de aparecer 2 tanques, aparecen 3 tanques o 4 tanques. Es la misma situación, es el mismo análisis. Cada uno de los tanques, dígame, señorita Valentina, creo. Profe, Ajá. esto, en este caso, B2 sería la suma de los dos volúmenes. No, acá no podemos hacer eso por esto. Mira, cuando tú abres la válvula, esto va a cambiar, ¿sí? El volumen de B va a cambiar porque acá esto va a subir y va a bajar. Y el enunciado te está diciendo de que el fluido ocupa un volumen de tanto. Entonces, eso ya es variable. En cambio, A, el volumen que ella va a tener siempre es el mismo porque te dice que es un volumen del tanque. Entonces, a veces no les recomiendo que cuando vayan al estado final hagan sumatoria de volúmenes, porque a veces por volúmenes no es tan confiable que por las masas. Las masas sí las puedes sumar y no hay problema porque, mire, seguro, acá no está entrando masa ni está saliendo. Entonces, es preferible que el estado final, este que tenemos acá para B, es preferible mejor trabajar con masas y no con volúmenes. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Porque mire, si más o menos se acuerdan del ejercicio, el anterior, donde teníamos acá un solo tanque, pero en la parte de arriba estaba el pistón, que era B, y en la parte de abajo estaba A, cuando se abría la válvula, ok, todo eso se mezclaba. Pero el ejercicio en esa oportunidad les estaba dando como un dato final el volumen de todo el sistema, como un dato. Y entonces no cuadraba, el volumen inicial nos había dado más pequeñito que el volumen que nos estaban dando. Entonces, por eso yo trato de que no se metan tanto con los volúmenes, sino que es preferible que trabajen con las masas, es más seguro trabajar. Acá pues sí, este es el dato común, esta es la masa que usted conoce y así sí es más fácil por acá por masas que por volumen. Es mi recomendación, ¿no? Otra cosita con respecto a esto. Ah, lo que le iba a comentar. Acá pueden ser que tengan 2, 3, 4 tanques. El análisis sigue siendo el mismo. Si tenemos 3 tanques, por decir algo, pues yo ya sé que aquí en la ecuación de la primera ley, pues yo voy a tener un tanque 1, un tanque 2, un tanque 3, un tanque 4, cada uno con sus propiedades individuales. Pero, de nuevo, se abre la válvula, se deja abierta y todo el sistema queda con las mismas propiedades porque les dicen que el estado es uniforme. Entonces, acá en el estado final, pues seguimos teniendo un solo sistema formado por varios tanques. Entonces, es el mismo análisis. Y el trabajo, nuevamente, verificar o buscar en cuál de los tanques es donde está el pistón, si es que existe un pistón,
porque si a lo mejor aquí en un tanque hay una resistencia, en el otro hay una paletica y en el otro hay un pistón, pues sí tienen que tener cuidado. Acá tendrían que calcular diferentes trabajos. Tendrían que calcular trabajos que entran y tendrían que calcular trabajos que salen. Ahí sí tienen que tener cuidado. Pero en sí el análisis de este tipo de ejercicios, porque yo sé que en el Cengel hay varios que tienen 3 tanques, me parece que es el Cengel, pero el análisis, como les comento, es el mismo, no es otro complicado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda con respecto al análisis, por favor? Bueno, entonces vámonos para el otro, que creo que es este. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Creo que sí. Sí, profe. Okay. Vamos a ver. Ok. Este ejercicio ya sé por el dibujo que debo de incluir un nuevo término, que es el término de la energía que entra, porque mire, tengo el tanquecito, es lo que veo en el dibujo, no he leído el enunciado, pero tengo el tanquecito y tengo una línea. Entonces, ok, acá cuando yo haga la primera ley, sé que tengo que involucrar el término de una energía que entra. Si la flechita no hubiera estado hacia adentro, si no hubiera estado hacia afuera, entonces significa de que tengo es el término de la energía que sale. Es en comparación la ecuación con las que hemos visto, eso sería lo nuevo para este ejercicio. Lo demás, sí lo evaluamos de la misma forma. Otra cosita. Acá sí no puedo decir, ¿será que yo puedo decir que el trabajo sigue siendo a presión constante o no? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que cuando evaluemos el trabajo tendremos que utilizar la ecuación de presión constante o no? ¿Se durmieron? Opinen. No importa que se equivoquen, pero opinen, equivóquense aquí. Profe, sí estaría, ¿no? En presión constante. Claro que sí, ese pistón va a subir a presión constante. ¿Cuál es? Pues todavía no sé, pero yo sé que puedo calcular el trabajo que hace el pistón con la ecuación de integral presión por diferencial de volumen. Acá este pistón no hay otra cosita que nos estén diciendo que me va a afectar la subida, en este caso sí es subida, obvio, la subida de ese pistón. O sea, eso es lo que yo necesito que ustedes vayan analizando. Si puedo usar directamente la ecuación o no la puedo usar, o si a juro tengo que hacer el diagrama. En este caso, pues sí, a ver, así como está el dibujo, pues pareciera que la ecuación para calcular el trabajo es directamente la integral. Vamos a ver qué dice el enunciado. Dice, un dispositivo vertical aislado consta de un cilindro émbolo. Bien, dice vertical aislado. Ya les están diciendo que no hay ni calor que entra ni calor que sale. Todo lo que sucede va a ser energía, es debido a la energía interna. Bien. Un dispositivo vertical aislado consta de un cilindro émbolo. Contiene al inicio 10 kilogramos de agua, de los cuales 6 están en la fase de vapor. Señores, esto ya que les está diciendo a ustedes, ¿cómo se encuentra el estado? Es una mezcla. Es una mezcla, porque ya les dicen que de toda la masa hay una parte que está en vapor.
Lo mismo hubiera sido que les hubiera dicho, contiene al inicio 10 litros de agua, de los cuales 6 litros están en la fase de vapor. O sea que ya le están diciendo que es una mezcla. Ojo, el mismo enunciado se lo dice. Dice, la masa del émbolo es tal que mantiene una presión constante de 200 kilopascales dentro del cilindro. Entonces, les dice el enunciado que para que este pistón se mueva, lo tiene que hacer a la presión de 200. Así entre masa o salga masa, este pistón solamente se va a mover si la presión es de 200 kilopascales. Por eso yo les decía, así como está el dibujito, pues lo que yo puedo saber ya es que el trabajo que va a hacer el pistón lo va a hacer a presión constante. Lo que me podía haber cambiado la manera de analizar era al leer el enunciado, pero dicen que la masa del émbolo es tal que mantiene una presión constante de 200 kilopascales dentro del cilindro. Entonces ya sé el estado inicial, ya tengo las dos propiedades, ya, o por lo menos ya sé cómo trabajar. Tengo la presión de 200 y me dicen que está como mezcla porque toda la masa que tiene, una parte está en vapor. Significa que los otros 4 kilos están en líquido. Entonces ya me están diciendo que puedo entrar a la tabla por presión y debo de definir entonces calidad, que puedo leer el B sub F, que puedo leer el B sub G, que si yo quiero exactamente saber qué cantidad de volumen en forma de líquido hay, lo puedo calcular, que si yo quiero saber la cantidad de volumen en forma de vapor que hay, lo puedo calcular, porque los datos pues me los están permitiendo. Entonces, el estado inicial ya sé que lo puedo definir. Dice, después se permite que entre vapor al cilindro a estas condiciones, una condición de presión y una condición de temperatura. Estos datos de presión y temperatura que les están diciendo solamente lo pueden utilizar es para las condiciones de entrada. No pueden usar estos datos para el fluido que ya se encuentra dentro del cilindro. Entonces, solamente los voy a usar para poder calcular la entalpía que entra. Porque acuérdense que como tengo una línea que está entrando en mi ecuación de primera ley, debe de aparecer ese primer término que relaciona entalpía, energía cinética y energía potencial. Pero no me dicen la velocidad a la que entra, o sea que no hay energía cinética, y tampoco el enunciado me dice el dispositivo se encuentra a 10 metros con respecto a un nivel de referencia, o el dispositivo se encuentra, no sé, a 10 metros en la mesa de estudio. No me dicen nada de eso. Bien, entonces ya sé que en el término de energía que entra, pues solamente voy a tener es entalpía. Dice, después se permite que entre vapor al cilindro desde una línea de suministro hasta que se evapora todo el líquido en el cilindro. ¿Esto qué significa, señores, para ustedes? Hasta que se evapora todo el líquido en el cilindro. ¿Qué les está diciendo el enunciado? Profe, que mezcla pasó a ser vapor sobrecalentado. Ok, vamos entonces para el vapor sobrecalentado. Sí es cierto de que ahora la mezcla pasó a una nueva fase. Y sí, puedo imaginarme que puede ser vapor sobrecalentado o que pueda ser vapor saturado. Son las dos opciones que tenemos. Entró gas y esto va a hacer que el pistón suba
pero ¿hasta dónde esto va a permanecer? Hasta que todo lo que yo tengo aquí dentro se evapora. Es más fácil yo imaginarme de que todo quedó como vapor saturado, porque yo necesito otra propiedad y ya esa la conozco por teoría, que imaginarme que quedó todo como vapor sobrecalentado, porque para vapor sobrecalentado necesito valores más específicos, es decir, yo conozco la presión final, que son los 200 kilopascales, pero para yo poder entrar a la tabla de vapor sobrecalentado, necesito otra propiedad, ya sea temperatura, ya sea volumen específico o ya sea energía interna. Pero así como está como complicado yo saber el volumen específico final, porque primero yo no sé qué masa está entrando, no sé qué cantidad de volumen este pistón se desplazó. Entonces, para calcular el volumen específico final, no tengo de dónde. Y para suponer una temperatura, tampoco. Entonces, es más fácil imaginarme que el vapor, cuando me dicen esta frase, hasta que se evapora todo el líquido, es más fácil imaginarme que eso quedó como líquido, perdón, como vapor saturado, porque conozco ahí una propiedad. ¿Sí me expliqué? Entonces aquí el estado final, yo sé que tengo la presión y todo quedó como vapor saturado calidad 1. Y con esas dos propiedades ya puedo definir el estado. Bien, por favor, cuando aparezca este tipo de comentarios, puede ser hasta que se evapora todo el líquido o hasta que todo el vapor se convierta en líquido, es más fácil decir que el estado queda como un líquido saturado o queda como vapor saturado, porque ustedes en esos dos estados conocen la calidad y si tienen la calidad y tienen una propiedad más, pueden directamente irse a la tabla y definir el resto de propiedades. Entonces es lo más lógico que pueden ustedes hacer cuando se les diga este tipo de expresión. Entonces en este caso que se les está diciendo hasta que se evapora todo el líquido, ok, voy a suponer entonces que quedó todo como vapor saturado calidad 1. O si le hubieran dicho hasta que todo el vapor quede como líquido, entonces yo voy a suponer que es líquido saturado porque conozco la calidad. Para que se les haga fácil cuando vayan a definir el otro estado. Bien, les piden que determine la temperatura final del cilindro, o sea, aquí la temperatura final del vapor dentro del cilindro y la masa que entró. Eso es lo que le está pidiendo el ejercicio. Entonces veamos. Ok, me dan una masa inicial, me dice de los cuales una parte está en vapor, o sea que ya sé que esto es mezcla, y me dan la presión de 200, me dice que es constante. Bien. Me dicen para el estado final que todo se evapora, entonces quedo como vapor saturado. Me piden temperatura final y me piden la masa que está entrando al sistema. Bien. La primera ley, acá, incluir el término de energía que entra y de energía que sale. Entonces, evaluando, me dicen que es un dispositivo vertical aislado. No tengo calor que entra ni calor que sale. Verifico lo de los trabajos, no tengo trabajo que entra, pero sí tengo un trabajo que sale y es debido al pistón. Lo que tiene que ver con los términos de energía que entra, ya sé que tengo este término y energía que sale no tengo. Lo que tengo es un llenado. Hay ejercicios en donde hay llenado y hay vaciado. Entonces, eso sí se pueden dar, ambos términos, que se esté llenando y que se esté vaciando. Ya sé que aquí no tengo ni energía cinética, bueno, acá, calores, trabajo no, energía que sale no, y no tengo ni energía cinética ni energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando de la expresión de la primera ley? Me queda el término de energía que entra
me queda un trabajo que sale y me queda una variación de la energía interna. ¿Sí? Esto fue lo que me quedó. El término de energía que entra, como les había explicado comenzando este corte, y el término de energía que sale, pues esas son las propiedades que hay que tomar en cuenta. Masa que entra, entalpía que entra, energía cinética y energía potencial. Si el enunciado los hubiera dicho, el fluido entra a tal velocidad, pues entonces este término existe. Y si el enunciado les dice que con respecto al nivel de referencia el cilindro está a tal altura, pues este término existe. ¿Bien? Por lo general la energía potencial no lo tomamos en cuenta, pero ojo, el de energía cinética sí puede asistir. Y como estamos trabajando todos con propiedades específicas, pues la energía cinética sería un medio de la velocidad al cuadrado. Y ojo, cuando ustedes leen en la tabla, estos son kilojoules, kilogramos. Esto, energía cinética, un medio de la velocidad al cuadrado, le quedaría en el sistema internacional metros cuadrados segundos al cuadrado. Deben de pasarlo primero a kilojoules sobre kilogramos para que puedan hacer la suma y las unidades les puedan cuadrar. Bien, este trabajo ya sé que es el trabajo que va a hacer el pistón y lo va a hacer a volumen constante, o sea, perdón, a presión constante. Entonces puedo tranquilamente utilizar la ecuación de la integral P por el diferencial de volumen. Esta energía final, pues no hay problema, hay que buscar cómo la definimos. Y esta energía inicial son las condiciones iniciales que tiene el ejercicio. Bien, entonces veamos a ver, no existen estos términos. Me está quedando finalmente esta ecuación. Esta es la ecuación que yo voy entonces a evaluar. El estado inicial ya sé que es mezcla, porque me dicen que de los 10 kilos hay una parte en vapor. Entonces directamente me entro a la tabla de vapor saturada, la tabla saturada, la presión de 200 kilopascales. Acá la tengo. ¿Y qué es lo que voy a leer? Pues necesito leer temperatura, B sub F, B sub G, U sub F, y aquí decidí, creo, tuve que haber leído U sub FG. Bien, como está en mezcla, ya sé que tengo que calcular la calidad. ¿Qué datos tienen ustedes aquí para calcular la calidad? ¿Cómo van a calcular la calidad? ¿Qué se les ocurre? Vuelvo acá a este pequeñito. Ok. Para el estado inicial, yo sé que está en mezcla. Y yo sé que me puedo ir a la tabla y leer B sub F y B sub G. Les pregunto, necesitan calcular la calidad. ¿Cómo van a calcular la calidad? ¿Con qué ecuación? Profe, sería entonces tenemos volumen dado. Ah, pero tenemos la calidad. O sea, tenemos la calidad 2. No, o sea, estamos definiendo el estado inicial. Ojo, acá dice que este estado 2, pero Ok. para el estado inicial tú necesitas calcular la calidad. Pues si tenemos con el B sub F y el B sub G, pues entonces sería cuando con la de X igual a B dado menos B sub F sobre B sub G menos B sub F. Ok, tú me dices que podemos calcular la calidad con esta ecuación. Calidad igual a volumen específico, B sub F, B sub G y B sub F. ¿Sí? Usted Profe, sí, también está la masa de vapor sobre masa total. sí, señorita. También tenemos masa de vapor y masa total. En este caso es con esta ecuación. Ah, sí, con la segunda porque no tenemos volumen dado. Yes, esos son detallitos que tienen que ir viendo ya. A ver, ¿dónde estaba el ejercicio? Creo que era este.
¿Sí? Era esto, ¿sí? Sí, mire, porque entre los datos, pues no tengo volumen inicial. Si hubiéramos tenido volumen inicial, pues sí, puedo calcular el volumen específico y calcular la ecuación de la calidad con la de B sub F y B sub G. Pero el ejercicio solamente me está dando masas. Y como les comentaba, tenemos la ecuación principal de calidad, que es la que relaciona masa de vapor entre masa total. Esa ecuación por lo general tienden los estudiantes a olvidarla mucho. Pero es necesario que por favor la tengan en cuenta. Bien, entonces sí, tengo aquí con ayuda de esta ecuación, calculo la calidad y ahora pues sí puedo, con la ayuda de esta hora, sí puedo calcular el volumen específico inicial. Y también puedo calcular con esta ecuación, pero en términos de la energía interna, puedo calcular la energía interna inicial. Bien, entonces para que no se vayan a equivocar. Creo que es este. Ok. Entonces a ver qué fue lo que hice. Ok, listo. Entonces mire, acá de la tabla, a la presión de 200 kilopascales, leí el B sub F, B sub G, U sub F y UFG. Decidí trabajar con esto. Calculé la calidad y pude calcular el volumen específico y pude calcular la energía interna inicial con ayuda de estas ecuaciones. Y calculé el volumen inicial. ¿Por qué necesito calcular este volumen inicial? Porque yo voy a calcular trabajo y el trabajo necesita los límites de integración, que es volumen. Entonces, hasta aquí fue lo único que yo pude hacer del estado inicial. O sea que si yo reviso mi ecuación de la primera ley, ya tengo la energía inicial y tengo parte del trabajo, que es uno de los límites de integración. Bien, para el estado 2, como les comentaba, el enunciado les dice que el proceso se va a llevar a cabo hasta que se evapore todo el líquido. De nuevo, yo puedo o yo sé que tengo dos estados como vapor saturado y vapor sobrecalentado, pero es más fácil asumir que queda como vapor saturado porque ya conozco una propiedad que es la calidad. Si asumo que es vapor sobrecalentado, se me va a complicar porque solamente tengo expresión. Y ok, me voy para la tabla de vapor sobrecalentado, pero ¿con qué temperatura entro? ¿O con qué volumen específico entro? O sea, se complica el asunto. Entonces, es más fácil suponer que el estado está como líquido, como vapor saturado. Lo mismo, solamente que en esta oportunidad, pues, ¿cuáles son los datos que voy a copiar? Pues son los datos que tengan que ver con B sub G y el dato que tenga que ver con U sub G. O sea que este U sub G sería la energía en el estado final. Bien, tengo para el estado final volumen específico y tengo energía interna específica. Eso es lo que tengo en el estado final. Tengo ya U sub 2, tengo U sub 1 y tengo volumen específico. No tengo o no sé hasta ahora qué cantidad de masa entró. Tampoco sé qué volumen específico final me está quedando. Y por supuesto, habría que ver qué masa final me quedó en el sistema. Tampoco la conozco. Entonces, pareciera que se me está enredando el papagayo. Ok. Condiciones a la entrada. ¿Sí? Como les dije, estas condiciones solamente la van a utilizar para leer el dato de entalpía, más nada. Estas condiciones de entrada no les sirve para leer un volumen específico, no. Y para leer una energía interna, no. Solamente les sirve es para copiar el dato de la entalpía. En la tabla de vapor sobrecalentado a la presión de 0,5 megapascales y temperatura de 350, pues el dato de 3168,1 sería el valor de la entalpía a la entrada. Listo. Vámonos con el trabajo.
Eh, utilizo la ecuación. Ahora voy a ver los límites de integración. El volumen inicial, perfecto, lo calculé. El volumen 2 no lo conozco, porque yo sé que volumen específico es volumen entre la masa. Yo conozco el volumen específico en mi estado final, bien, porque lo leí de la tabla, pero yo no sé la masa final que le quedó al tanque. Yo no sé qué cantidad de masa le entró como para poderla calcular y mucho menos tampoco sé cuál es el volumen. Entonces aquí, señores, viene el análisis que tienen que ir haciendo. Miren, este volumen 2 no lo conozco y este volumen 1 sí lo conozco. Si, como yo necesito utilizar datos de la tabla, porque en la tabla es donde yo conozco datos, pues lo más lógico es que yo coloque estos volúmenes específicos en términos, perdón, estos volúmenes totales en términos de volumen específico. Es lo más lógico. ¿Por qué? Repito, lo que yo tengo en la tabla son propiedades y lo más seguro es que con ayuda de la tabla yo pueda conseguir algún dato o que yo trate de colocar toda la ecuación en términos de datos, de un solo dato que me haga falta. Entonces, si ustedes este volumen 2, aquí sí van a tener que trabajar niños, porque ya me acuerdo que yo esto solamente les coloqué la ecuación final. A ver, ahí está. Y les di los resultados. Entonces aquí sí van a tener que trabajar. Por favor, pues vayan agarrando el lapicito y van haciendo el procedimiento para que sepan de dónde les va a quedar esta ecuación. Este trabajo van a colocar este volumen 2 en términos de volúmenes específicos. O sea que aquí quedaría volumen específico 2 masa 2. Y este volumen 1 lo van a colocar en términos de volumen específico 1 masa 1. ¿Por qué también van a cambiar este? Porque ambos tienen que ser la misma nomenclatura, ¿sí? Es por esa razón. Entonces, este volumen 1 lo van a colocar en términos volumen específico 1 y la masa 1. Entonces, el trabajo ya lo tienen todo expresado en las mismas condiciones. Me explico. Acá tiene trabajo presión, que es conocida. El volumen específico 2 lo tienen como volumen, perdón, el volumen 2 lo tienen como volumen específico 2 masa 2. El volumen específico 2 lo conocen, la masa 2 no la conocen. Y el volumen 1 lo tienen como volumen específico 1 masa 1. Y eso ya lo conocen. Bien. En la ecuación de la primera ley, esta es lo que nosotros estamos evaluando. Esto es lo que estamos evaluando. Esta masa que entra no la conocemos. Esta entalpía que entra sí la conoce. El trabajo ya lo tienen expresado en función de volumen específico 2, masa 2, volumen específico 1, masa 1 y presión. O sea que este trabajo ya lo tenemos en función de masa 2. Esta energía 2, por la tabla conozco la pequeñita, pero la masa 2 no la conozco. Y esta energía 1, por la tabla conozco energía pequeñita y conozco la masa 1. O sea de que, por favor, si arman toda la ecuación, toda le va a quedar en términos de la masa 2. Y es lo único a lo que ustedes ordenan bien esta ecuación, es lo único que no conocen. Porque esto lo conocen, lo conocen, lo conocen, lo conocen y todo este término también lo conocen. Pero este trabajo sí se los voy a dejar a ustedes. De verdad no lo hice porque necesito saber qué tan bien ubicados están ustedes con la parte matemática. Esto ya es matemática, o sea, no es ni fluidos, ni termodinámica, ni nada de esto. Esto ya es la parte matemática. Por favor, alguien perdido de lo que van a hacer. Acá de todas formas les coloqué la relación de la masa que entra. Así como yo armo relaciones para la masa que entra, también puedo hacer lo mismo para las masas que salen. Porque como les digo, cuando ustedes leen las condiciones de entrada, ustedes no van a leer ningún volumen específico.
Y el ejercicio tampoco les va a decir, hay un volumen que entra de tanto. No, eso no se les dice porque es que resulta de que eso está aquí en este tubito. Entonces, no se les dice cuál es el volumen que está entrando para que ustedes lean un volumen específico. No, eso no lo hay. Puede ser que a lo mejor se les diga el volumen inicial es de tanto y el volumen final quedó de tanto. Eso sí, pero usted va a decir que se les van a dar condiciones de acá de la línea de volumen que entra, no. Entonces, por eso es que cuando ustedes leen aquí las condiciones de entrada, solamente les va a servir para la entalpía. Entonces, esta masa que entra o la masa que sale, solamente la pueden calcular es relacionándolas con las masas iniciales y con las masas finales. No hay otra forma. Entonces, la masa que entra acá de la ecuación, esta la deben de colocar en términos de la masa 2 y de la masa 1. La entalpía es un dato. El trabajo, ya saben que deben de colocarlo en términos de acá, volumen específico 2, masa 2, y este, volumen específico 1, masa 1. Esta energía 2, ya saben que es M2 por U sub 2, y esta energía 1 es M1 por U sub 1. Ordenan toda la ecuación y la colocan todo en términos de la masa 2, y esto es lo que van a evaluar ahora. Y de ahí pueden calcular la masa final, y teniendo la masa final pueden calcular la masa que está entrando al sistema. Pero eso sí, se las dejo ya a ustedes. El procedimiento es el que les expliqué. De todas formas, preguntas, por favor, que no sea cómo se hace cómo sustituir las ecuaciones, que no sea eso. Pero preguntas, por favor, en relación al análisis, qué es lo que me interesa. Algo que no quedó claro, qué es lo que van a trabajar. Bueno, creo que están asustados, entonces es el momento oportuno para que hagan la pruebita porque están asustados. Listo, señores. No hay preguntas con respecto a Oye, este profe, tema, ¿por qué tan cruel, profe? porque es así, la vida es cruel, ¿qué vamos a hacer? Y es la única forma que se despiertan porque seguro que más de uno está en la cama. Y los que No. están aquí en Pamplona seguro que están acostados porque está haciendo frío. Entonces, pues vamos a sufrir todos. Listo, Profe, le niños. iba a preguntar, Dígame. ¿usted me habilita la prueba, la primera prueba? O sea, es que yo le había escrito Pero tú no para envías, recuperar el primer quiz. tu director no me envió correo. Profe, pues yo le escribí al interno por lo que, Sí, pues yo pero le había escrito y usted me dijo ok, yo creí o sea, que ok no, era que sí. no, ok, le escribí que debes de enviar carta a tu director para que tu director me pida, me Profe, envíe las usted no me dijo evidencias. eso. Sí, señor. A Ay, todos los que me escribieron ese día les escribí. O sea, que hasta que no haga ese proceso no le puedo habilitar la primera prueba. O sea, señor Diego, que me debe la profe, primera prueba. Sí, profe. sí, porque hay muchos inconvenientes y ya nos han llamado y bueno, mejor vamos a hacer las cosas legales. Envíele a su director del programa, Bueno, pues pues, la solicitud, por favor le envía las evidencias y esto es para todos, por favor, si alguno de ustedes por X circunstancia no pueden presentar alguna evaluación, los profesores están pues cada día como estamos, no estamos, como, así como el gato cuando nos echan agua, que ya no creemos en nada, lamentablemente por unos pagan todos. Pero el procedimiento es ese, por favor envíenles a sus directores el motivo por el cual no pudieron presentar una evaluación con sus respectivas evidencias y el director pues simplemente se lo envía al docente, solicitándole la colaboración, porque hay algunos, y ahí sí yo lo respeto, y como pues a pesar de que soy por lo menos la directora este semestre del programa de mecánica, yo no puedo obligar a un docente a que le haga la evaluación del estudiante, pero sí le pido la colaboración para que lo tome en cuenta. Pero por mí no hay ningún problema, yo lo voy a hacer la evaluación, pero sí necesito
que por favor pues su director de programa me envíe el correo y ya listo. Entonces no sé si se le habilitaría para el lunes, ¿le parece? Pero tiene que enviarme el correo para no dejarla para el jueves, Diego. Pues, profe, ahí sería el tiempo que se demora el profesor contestándome, porque creo que ni siquiera tengo el correo del director. Es que tiene que ser el del programa, no es el del director, el del Ah, programa. ok. O sea, ¿A la profe Yara? sí, por cierto, hablé ayer con ella, entonces yo le dije, por ahí deben de haber algunos estudiantes que a lo mejor ya le enviaron correo solicitando una prueba para mañana. Y me dijo que sí, o sea que usted no entró en ese lote. No, profe, pero pues, es que yo le Ah, escribí, usted no me dijo eso, yo creí que lo íbamos a hacer como en el primer corte, profe. bueno, yo voy a revisar. Si no le dije eso, pues ya se lo estoy diciendo, pero estoy casi segura que Nah, sí. profe. Bien. Le voy a mandar un puntico para que vea que no. Este, usted me dice, señor, no, la profesora Yara sí, ella contesta rápido, ella sí no, con ella no hay rollo en el sentido de que espera, no, ella contesta rápido. Entonces usted me dice si se la habilito para el lunes o se la habilito para el jueves. Yo creo que mejor el lunes, ¿no? Lunes, sí, profe, lunes salir de eso de una vez. Sería primera hora, ¿sí? A las 10 de la mañana le habilitaría la prueba para que salga de eso. Bien. Listo, profe, entonces voy a gestionar eso Profe, para el mandar. lunes no es festivo. Sí, pero como es para que el chico no presente el jueves. O sea, es una Profe, opción. yo también estoy en ese caso. Yo también te había Está, escrito. estamos en lo mismo, les vuelvo a repetir, los que no puedan presentar las evaluaciones, no solamente esta que ya pasó, sino las otras y con sus otros docentes. El procedimiento es este. Deben de enviar una carta al director de sus programas con las evidencias por las cuales no pudieron presentar. Hay algunos que son que por exámenes, por ahí también me escribieron que por exámenes médicos, otros que por problema de la luz, mire, pues tienen que pasar la notica, la propaganda, la cuestión donde se notifica que no tiene luz. Otro, no, profe, que se ve que el internet está intermitente, pues tienen que solicitar a sus respectivos eh, bueno, el de la línea, lo del internet y esa cuestión, y esa evidencia ustedes la envían a su director del programa, el director del programa la envía al docente. Por favor, cuando soliciten, coloquen bien, redacten bien, que es para tal profesor, que no puede presentar la prueba, que estoy de tal grupo. Por favor, especifiquen bien y él simplemente pues la envía y uno pues colabora en ese sentido. Pero ese es el deber ser, esa es la trazabilidad que se le tiene que hacer a los procesos. Entonces, el chico me dice que le habilite esa prueba para el lunes, para salir de ese problema de una vez. Pues entonces, lo más lógico es que sea el lunes, así sea festivo, creo yo, a menos que la quiera un jueves, ¿no? Pero el jueves ya hay otra prueba. Entonces, yo creo que es mejor el lunes. Bien. Y el lunes a primera hora se las habilito, no hay ningún problema. Pero por favor, envíen la carta con sus respectivos directores. Los de mecatrónica yo sé que no hay problema porque Yara es rápida. Ustedes le envían eso hoy y Yara de una vez en el transcurso de la tarde me lo envía o mañana más tardar. Con Yara no hay problema. Con la profesora de industrial, la profesora Sandra, tampoco hay complicaciones porque ella también es bastante rápida. ¿Ve? Entonces, el de eléctrica, el profesor Edison, pues todavía no he tenido así pero no hay ningún problema. Pero sí necesito por favor la solicitud para hacer la evaluación el lunes. Bien, ahora sí niños, ya tiene lista la hojita con nombre, apellido y el código, porfa, para la prueba. Son de 5 minuticos, 5 minuticos. Ok, ahorita hablamos de eso, lo que me están preguntando del taller. Ustedes ahorita pues me dirán si sí o si no. Ojo, tiene que ser todo el grupo, porque con uno solo que envíe una solicitud de que le haga la evaluación porque no pudo asistir, que porque era festivo, que porque no era obligatorio estar en clase, que porque me puse a trabajar, no evalúo ninguno. Así que, por favor, las evaluaciones de los días festivos es que todos asistan, porque con uno solo que no lo haga y solicite aparte que se le haga la evaluación, automáticamente no corrijo el taller. Entonces, para que sí estén serios en ese sentido. Bien,
porque yo sé que es festivo y sí, algunos de ustedes pueden decir no, pero si es festivo porque tengo que hacer la evaluación. Tiene razón, ahí tiene razón. Entonces, ahorita hablamos de eso. Bien. ¿Listo con la hojita? Por favor, la van a enviar o al WhatsApp privado o me la van a enviar directamente al WhatsApp del grupo. Cualquiera de las dos opciones. Le toman la fotico, ya saben, la fotico y ¡pum! Lo envían rápido, por favor. O al WhatsApp privado o al del grupo, con su respectivo nombre y código. ¿Listo, señores? ¿Listo? ¿Se fueron? Profesora, yo Ajá. tengo la primera prueba, pero como decir, yo no puedo el lunes porque es festivo y pues yo trabajo. Por eso. Entonces ya tenemos, vamos a presentar la evaluación y ahorita pues, se le agradece. O sea, si con uno que no presente ya no hay entonces. Listo. Bueno, Coloco ya profe. la prueba. Ok, bueno. Ya saben, a lo que salga la prueba, esta es de 5 minuticos. Los cuento a partir de acá. A ver dónde la tengo. Ok, 7:23. Ahí la tienen. Hasta las 7:28. Solo respuestas. Profe, para enviarle la imagen le adjuntamos el correo o algún dato. No, no, mami, solamente su nombre, su código y me envía la foto al WhatsApp o al privado o al del grupo, como desee. Vale, profe, gracias. A la orden.
Un minutico, señores, 7:27, a las 7:28. Ok, 7:28. El que entra después de las 7:28, como decimos, se murió. Ok, señores. Entonces vámonos para el último ejercicio rapidito. No tiene mayor complique. Y después se agarrarán ustedes. Porque con uno solo que no esté en la evaluación del lunes, pues no la puedo hacer. Porque el lunes pues es festivo. Y realmente pues no es obligación ni dar clase ni ustedes hacer evaluaciones. Entonces no podemos hacer nada ahí. Bien. Ok, entonces vámonos para el último ejercicio. Dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 50 kilogramos de agua a 250 kilopascales y 25 grados Celsius. O sea que ya tienen condiciones para evaluar el estado, porque les dice que está a 250 y 25 grados Celsius. Fin. Dice, el área de sección transversal del émbolo es de 0,1 metros cuadrados. Entonces le están dando un área para el émbolo. ¿Quién sabe para qué será? Se transfiere calor al agua, lo cual causa que una parte se evapora y expanda. Cuando el volumen llega a 0,2 metros cúbicos, el émbolo alcanza un resorte lineal, cuya constante de resorte es de 100 kilonewton por metro. Se transfiere más calor al agua hasta que el émbolo sube 20 centímetros más. Determine presión y temperatura final, calor suministrado en el proceso y muestre el proceso en un diagrama PV. ¿Sí? Ok. Este ejercicio no se les da dibujo, así aparece, ¿no? Pero entonces ya sé que es un arreglo cilindro-pistón y que le debo de colocar un resorte. Y más o menos lo que estoy leyendo es que hay 3 estados. Uno a estas condiciones, el otro cuando el resorte toca, perdón, cuando el pistón toca el resorte, y el otro cuando sube 20 centímetros más, o sea que el resorte lo comprimió. Entonces hay 3 estados que yo veo. Estado inicial, tengo una presión, tengo una temperatura, me da una masa inicial y me están dando el área del pistón, del émbolo. O sea que con estos datos yo puedo definir el estado. Se le suministra calor y va a hacer que el pistón suba hasta donde tocó al resorte. Lo tocó y para ese momento me están dando el volumen. Les pregunto, así ya como está el ejercicio, ¿qué otra propiedad ya conocen? ¿Qué propiedades pueden conocer en el segundo estado para definir? Ahí ya están listas las propiedades. ¿Cuáles propiedades son con las que van a usar para definir el estado? Propiedades.
Profe, la presión Ajá, ¿cuál sería? no sería la misma, sería constante. Sí, sí, señorita, este pistón, desde que arranca de su posición inicial hasta que toca el resorte, lo hace a presión constante. Sí, tenemos presión, 250. ¿Y cuál es la otra propiedad que también tiene? Está fácil, ¿cuál es la otra? La sección transversal, profe. No, el área no es propiedad, mami. Menos mal que se La equivocan temperatura, acá. profe, por tabla, ¿no? Pero si usted nada más tiene presión, ¿en algún momento le dicen temperatura? Ah, no, 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 no. Ok. Equivóquense aquí todo lo que puedan, no hay problema. Por favor, en el parcial no. Ya tengo presión, ya me di cuenta que este pistón va a subir a presión constante hasta que toca el resorte. Cuando toca el resorte, el ejercicio dice, cuando el volumen llega a 0,2 metros cúbicos, el émbolo alcanza el resorte. Entonces, ¿cuál otra propiedad conoce aparte de presión? Volumen. Específico. Ojo, las propiedades son temperatura, presión, volumen específico, energía interna específica o entalpía específica. ¿Por qué conocen el volumen específico? Porque les están dando un volumen total y es un sistema cerrado. O sea que esta masa de 50 no cambió. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, en el estado 2 ya tienen las dos propiedades para definirlo. Tienen la presión, que es presión constante, y tienen el volumen específico, porque el ejercicio le da un volumen total y les da la masa, la cual no cambió. Eso es lo que tienen que ir analizando a medida que vayan desarrollando cada uno de los estados. ¿Cuáles son mis dos propiedades que me van a servir para yo definir o leer lo que necesito? Luego dice, ok, quedamos acá, el émbolo tocó el resorte. Se transfiere más calor al agua hasta que el émbolo sube 20 centímetros más. Entonces, resulta que comprimió al resorte. Determine temperatura y presión final. O sea que aquí pareciera que no conozco nada, pero sí hay algo que yo conozco. ¿Qué conocen ustedes ya del estado 2, del estado 3, perdón? Ya hay una propiedad que conocen. ¿Cuál? No todos a la vez, por favor. Presión. No, mami, no la piden. Otra. Señores, conocen el volumen específico. ¿Por qué lo Ah, conocen? por lo del sistema cerrado, ¿no, profe? Sigue Claro, siendo por ser constante. sistema cerrado, la masa es la misma. Sigue siendo los 50 kilogramos, por ser sistema cerrado. Lo otro, usted hasta el estado 2 tenía un volumen de 0,2. En el estado 3 sube esta distancia. Y de nuevo, la ecuación básica de volumen, indiferentemente la forma que tenga el recipiente, es un área por una distancia. Por eso, ahí está el por qué les están dando el área del émbolo, porque ustedes tienen el área y tienen la distancia que se está desplazando ese émbolo, están calculando otro poquito de volumen. O sea que si usted a este volumen 2 le suma este otro poquito, tiene el volumen de 3. Entonces,
La propiedad que usted ya conoce para el estado final es el volumen específico en 3. ¿Que le falta otra propiedad? Sí, nos falta otra propiedad, pero por lo menos ya tengo una. Eso es lo que ustedes deben de hacer antes de ponerse como loquitos a definir estado. Loquitos en buen término, ¿no? Ojo, no es que les esté diciendo loquitos. Entonces, antes de definir cada estado, pues vayan analizando qué pueden o conocer de cada uno de ellos para a la final no tener que trabajar más o a lo mejor hacen un proceso repetido y resulta de que no llegan a ningún sitio, pero es porque no han analizado bien el ejercicio. Entonces, esto es lo que nos está dando. Ojo, este ejercicio no tenía dibujo. Entonces, en el estado inicial, ok, me dan un pistón, yo sé que hay un resorte, mis condiciones iniciales, tengo 2 propiedades, perfecto. Yo de este estado ya me puedo defender. En el segundo estado me dicen que el pistón sube hasta que toca al resorte. Sube, no me dan masa del pistón, no me dicen que tome en cuenta la presión atmosférica, no me dicen nada. Significa que este pistón va a subir a presión constante. Tengo una propiedad. Necesito otra. Ok, el enunciado me dice que cuando el pistón tocó al resorte, el volumen es de tanto. Pero como es un sistema cerrado, yo sé que la masa no está cambiando. Entonces tengo volumen, tengo masa, puedo calcular el volumen específico. Entonces ya tengo las 2 propiedades, tengo presión y volumen específico. En el tercero me dice, se sigue suministrando calor hasta que el pistón comprime el resorte una distancia. Bueno, tengo distancia, no tengo presión y temperatura porque es lo que me lo piden, pero tengo que tener algo a lo mejor de este ejercicio. Bueno, tengo distancia, tengo área, yo puedo calcular entonces un volumen pequeñito. El volumen pequeñito que subió, le sumo lo que traía y tengo mi volumen total final. Tengo volumen, tengo masa, por ser sistema cerrado, tengo el volumen específico. Entonces, tengo que ver qué otro dato consigo por ahí para poder calcular la temperatura y la presión y definir el estado. Bien, entonces ese es el análisis que deben de hacer. De aquí en adelante, pues sí es definir estados nada más. Me piden temperatura y presión en 3 y el calor. Ok, la primera ley, yo ya sé que no tengo un trabajo que entra, no tengo resistencias y no tengo flecha. No tengo energía que entre y energía que sale porque no es llenado ni vaciado. No lo tengo. Me dice que se le suministra calor. Entonces el calor aquí yo sé que está entrando. No tengo calor saliendo. Y por supuesto estas pues valen cero. ¿Qué significa? Que esta es la ecuación que van a evaluar. Este es el trabajo que está haciendo. En esta oportunidad lo está haciendo tanto el pistón como el resorte. O sea que acá yo no puedo colocar la ecuación de la integral. Si acaso, y eso es trabajar más, si acaso puedo utilizar esa ecuación, pero para hacer el trabajo de 1 hasta 2. Y sería solamente el trabajo del pistón. Pero el trabajo de 2 a 3 está involucrado el pistón y está involucrado el resorte. Entonces no me sirve la ecuación de la integral para ese tramo. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que a través del diagrama PV, pues entonces yo pueda calcular el trabajo total que está haciendo tanto el pistón como el resorte. Esto de las energías finales, bueno, hay 3 estados, o sea que esta es la energía del estado 3 y esta es la energía del estado 1. Entonces, eso es lo que deben de visualizar, qué es lo que necesitan calcular para no tener que trabajar más. Entonces, del estado 2 solamente es definirlo y no necesitan calcular la energía, pero sí la temperatura o la presión de saturación, porque hay que hacer el diagrama. Bien, entonces, listo. El primer estado, de acuerdo a esto, les va a quedar como líquido saturado, perdón, líquido comprimido, porque a a temperatura de 25, la presión de saturación es menor que 250. Y si me voy a la tabla, a la temperatura de 25, la presión de saturación es de 3,1698.
Entonces sí es menor, les queda como líquido comprimido. Pero si nos vamos a la tabla de líquido comprimido, ya sabemos que la primera presión es de 5 megapascales y estos 250 serían 0,25. Entonces no tiene sentido que me vaya a la tabla de líquido comprimido, sino que directamente en la tabla de saturada yo voy a tomar los valores de B sub F, U sub F, suponiendo que sea líquido saturado, pero yo ya sé que es líquido comprimido. Bien, entonces acá les coloqué la notica. En la tabla de saturado, creo que aquí sí no le coloqué muchos números. En la tabla de saturado, pues el volumen específico 1 es el de B sub F y la energía interna de 1 es U sub F. ¿El por qué? Porque en la tabla del líquido comprimido, la primera presión es de 5 megapascales y yo tengo 0,25. Entonces, como no tengo tabla por allá, tengo que utilizar la de la tabla de saturado. Ok, y podemos calcular de este primer estado el volumen inicial. Bien, entonces esto es con ayuda de la tabla. Nos vamos para el estado 2, lo que decía su compañera. El estado 2, la presión es constante, 250, y lo que les comentaba, tenemos volumen, tenemos masa, podemos entonces calcular el volumen específico. Entonces, ¿cuáles son mis propiedades? Presión y volumen específico. Me voy a la tabla de saturado y eso les va a quedar como mezcla. Si revisamos la tabla 250, el máximo volumen es de 0,71873 y ustedes tienen 0,004. Entonces, es mezcla. De eso, ¿qué es lo único que me interesa a mí leer? La temperatura de saturación, porque tengo que hacer el diagrama. No voy a leer más nada porque ni voy a calcular calidad ni nada. Si quieren lo hacen, pero la verdad pues no la necesito. Sé que está en mezcla y solamente me interesa este dato, es por el gráfico, más nada. En el estado 3 me dice que se comprime el resorte a 20 centímetros y tenemos el pistón. Acá, ¿cómo hacemos entonces para ir evaluando o ir calculando lo que necesito? Miren, cuando tenemos un pistón, ya les he dicho de que por favor no lo perdonen y le hagan a ellos diagramas de cuerpo libre. Si el pistón es de área constante, hacemos sumatoria de presiones. Y si el pistón es de área variable, hacemos sumatoria de fuerza. Como es constante, sumatoria de presión. Ahí les queda a ustedes que la presión de resorte es igual a la presión de 3, pero tienen que analizar qué tan cierto es esa ecuación. Así como está, ustedes dicen, sumatoria de las fuerzas en Y es la presión del resorte negativo y la presión del fluido en 3 igual a 0. O sea que les queda que la presión del resorte igual a la presión de 3. Y pareciera que ya estamos listos, pero tenemos que analizar los numeritos. Cuando ustedes calculan la presión del resorte, ya saben que la fuerza de resorte es el K por el delta X, se lo están dando, y el área del pistón también se la están dando. O sea que la pura presión que hace el resorte es de 200 kilopascal. Esto es solo para el resorte. El pistón venía con una presión de 250. Miren, en el estado 2, el pistón venía subiendo con 250. Les pregunto, ¿será que en el estado 3, si lo está comprimiendo, la presión de 3 será solamente la del resorte o tengo que agregarle la presión que traía antes? ¿Qué creen ustedes? ¿La presión de 3 será 200 o la presión de 3 será mayor a 200? Tiene que ser mayor a 200, sí, porque es que ya el pistón viene con 250. Yo no puedo decir que la presión de 3 sea la misma que la del resorte. Ojo, el diagrama solamente tiene estas dos presiones, presión de 3 y presión del resorte. Profe, pues ahí sería, pues sí tendría que ser mayor porque si no, pues no habría como la deformación en el resorte, ¿no? Que Sí, fuesen las señor. mismas. Eso es lo que ustedes necesitan analizar. Esas cositas tan simples, imaginarse. Bueno, él viene con 250.
cuando yo empiezo a comprimir el resorte me está aportando una presión de 200, pero es que yo con 200 nunca voy a comprimir el resorte, o sea, ni porque estuviera loco, o sea, voy a 250, lo comprimo y me quedé en 200, no. Entonces, la presión de 3 es la del resorte más la que él traía. Entonces, con esa presión sí puede comprimir el resorte. ¿Sí se dieron cuenta? Porque es que ustedes primero calcularon la presión del resorte y se dieron cuenta. Ahora, si esta presión del resorte les hubiera dado mayor que 250, no, listo. Entonces, la presión de 3 es solamente la presión del resorte. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ojo con este detallito, Evalúen al resorte y ven si es mayor o si es menor. Entonces, la presión de 3 pues sería la que traía inicialmente más la presión de resorte, o sea que ya tenemos 450 kilopascales. Les estaban pidiendo presión y temperatura final. Tenemos lista la presión final. Ahora, ya tengo las dos propiedades para definir el estado. Tengo presión y tengo volumen específico, que ya lo habían analizado, porque tenemos el volumen 2, que era el de 0,2, y este volumen prima, que este volumen prima es el que ustedes van a calcular por área por desplazamiento. O sea que les va a dar este volumen total. Y como es un sistema cerrado, la masa es constante, les va a dar este volumen específico. Y ahora, ¿cuáles son sus dos propiedades? La presión y el volumen específico. Y con eso pueden definir el estado. Nos vamos a la tabla de saturado, les va a quedar como mezcla. Y en la mezcla, ¿qué es lo que necesitan copiar? En este caso, pues sí deben de calcular la energía de 3, porque en la ecuación nos quedó energía de 3, entonces sí deben de calcular la calidad, sí deben de calcularla. Acá les coloqué los datos que necesitan. A la presión de 450, van a leer la temperatura de saturación, que es la misma temperatura de 3, deben de leer todos estos daticos, porque como les digo, aquí sí tienen que calcular la calidad, porque necesitan la energía de 3. Y aproximadamente les van a dar estos numeritos, ¿bien? Y ahora sí, me puedo ir al diagrama. Hasta aquí, señores, lo único que ustedes han hecho en forma imaginaria, pero sí más o menos creo que están tratando de llevar el orden, es definir los estados. Bien, como les dije, acá sí tengo que hacer el diagrama porque del estado 2 al estado 3, pues resulta que está actuando el pistón y el resorte. Entonces no me sirve la ecuación de la integral de trabajo, presión por diferencial de volumen. Tengo mi diagrama presión, volumen específico. De nuevo, si yo tengo, según esto, tengo 3 estados, deberían de aparecer 3 líneas isotérmicas, una para cada estado. Bien, entonces veamos. Tengo la primera línea isotérmica, me dice que a la presión de 250 le corresponde una temperatura de saturación de 127. Esta temperatura es la que aparece en la tabla, pero el ejercicio no está a 127, el ejercicio está a 25. Entonces, donde se corte la presión de 250, una línea aquí, 250 con la temperatura de 25, ese va a ser su estado. Y dense cuenta que quedó como líquido comprimido. Y cuando lo definieron, les quedó líquido comprimido. Ese es el primer estado. El segundo dice que es a volumen constante, a presión constante y que les queda dentro de la campana. Ok, entonces a presión constante y me quedo dentro de la campana. ¿Dónde? No sé, pero yo sé que es mezcla dentro de la campana. Listo. Entonces, y me queda la presión de 200 y me queda la temperatura de saturación de 127. Y eso son las propiedades del estado 2. Y del estado 3 me dicen que está a la presión de 450 y de acuerdo a la tabla, la temperatura, de acuerdo, nos quedó como mezcla, o sea que estaba en calidad.
Y la temperatura de saturación es la de la tabla, 147. Y aquí lo tenemos. Entonces, este es el diagrama PV. ¿Cuál es el trabajo? Pues sería evaluar todo esto. Bien, entonces, de acuerdo a la cantidad de estados, pues tenemos entonces la cantidad de líneas en cada uno de los diagramas. Más o menos el trabajo nos da positivo, sí, sí es cierto. Es un trabajo de expansión y el calor aproximadamente les va a dar esto, que también se asumió bien, que es un calor positivo. Problemas con el diagrama, por favor. Cada vez que le pidan hacer el diagrama, por favor anoten la temperatura de saturación, porque deben de colocarla en las líneas, la temperatura de saturación. ¿Ven? Bueno, niños, creo que por el día de hoy, por favor, hagan los ejercicios, vayan preguntando si hay algo que todavía no entendieron, pregunten, no hay ningún problema. Vamos a dejar aquí ya de compartir. Y ahora sí, señores, entonces, los ejercicios, sí, claro, yo los voy a enviar tranquilamente ahorita estos 3 los voy a enviar ahí al team, y la evaluación, pues la del lunes, pues no podrá hacer, porque ya hay un estudiante que no puede. Lamentablemente, los días festivos, pues, si nos regimos bien, pues no es obligación. O sea, yo ya decidí verlo de esa manera. No es obligación que el estudiante pues asista a clase o haga algún tipo de evaluación, pero si no están todos, no puede hacer la evaluación. Así que, ¿qué hacemos? Ustedes miren entonces el lunes si necesitan que les aclare dudas, pero ya evaluación no puedo hacer el lunes. Profe, buenos días. Buenos días, joven. Profe, pues nosotros estábamos hablando respecto, pues sí, a la otra forma de evaluar, y pues teníamos 2 opciones, ¿sí? Una pues era el taller que le había comentado la clase pasada a su merced, pero pues ya no se puede porque el compañero pues no puede asistir el lunes. Pero también pues teníamos otra opción, no sé, No, pero, ¿usted qué dirá? Sí, propóngale a ver, o sea, pensé que era hacer la clase pasada. La prueba teórica, o sea, que su merced nos había hecho con las mismas fechas que nos había dado desde el principio, sí, de semestre, pero pues era para saber si de pronto había la posibilidad de hacer esa prueba teórica de a parejas. pues no lo había pensado, pero sí, también puede ser una buena opción. Yo no tengo inconveniente. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿las parejas las escojo yo o ustedes? No, pues sí, pues nosotros, profe, pues sí, yo creería que es mejor que Sí, nosotros. profe, a consideración, pues sería mejor nosotros. Sí. Pues sí, eso sí tiene toda la razón. Es mejor que sean ustedes, porque a lo mejor yo sin querer escojo al azar o pongo el sistema que escoja al azar, y pues sí, ahí sí tiene toda la razón. Pero sí, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, Dale, si profe. esa es la otra solución que me están planteando, bien, no hay problema. Y Entonces, pues, digamos, la fecha sería la misma que pues usted nos había dado, entonces pues no habría necesidad como que de reunirnos extra a las clases, pues que sí, que ya se tienen. ok, entonces por mí, no sé el resto del grupo, entonces quedaríamos así, a ver si te entiendo bien, Yasmín. Esa prueba teórica quedó, creo que era para qué día, porfa, para el jueves. Ya reviso, profe. Sí, por favor, porque no tengo acá, a ver, tengo que tener aquí la programación, presentación. Oye, esa prueba era para este lunes, ¿no? O sea que ya pasó. Sí, mire, la prueba corta teórica era para el lunes 25. O sea que tendríamos que hacerla el jueves. Señora. Y entonces el jueves,
pues mire, van a salir ganando. Hasta cierto punto van a salir ganando porque el jueves hay otra prueba cortica. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, por favor me envíen entonces sí la pareja con la que van a trabajar, sí les voy a agradecer, para entonces yo ir en el sistema colocando que van a salir es por pareja, ¿sí? Para yo darle esa opción al sistema y que les salga la misma prueba a las dos personas. Entonces sí, primero por favor necesito eso, que me envíen entonces el nombre de la pareja con la que van a trabajar. Entonces, en esa prueba que van a hacer el día jueves, esa sí va a ser entonces comenzando la mañana, para que estén pendientes, por favor. Saldría una primera parte que es de teoría y sería entonces la del 15%, ¿sí? Y saldría en esa misma prueba, vamos una vez a hacerlo todo, el ejercicio para las pruebas acumulativas y para buena suerte, pues también sería en pareja para que no salgan, para que no tengan que salir y entrar. ¿Les parece? Sí, profe. Más o menos cuánto tiempo sería para realizar la prueba. Pues ahí sí tengo que ver. La de teoría no puede ser más de 10 minutos porque serían algo así parecido como la de hoy. La verdad que esta parte, la ventaja de esta parte de teoría es que no hay mucha. Entonces, pues tampoco me voy a poner a inventar. ¿Qué es lo que se ha dado en cuanto a teoría? ¿Qué es energía interna, calores específicos, qué es sustancia pura, los diferentes diagramas, los diferentes estados en los diagramas? ¿Qué puedes tú en un diagrama PV? ¿Qué calculas tú en un diagrama TV? O sea, todo lo relacionado a la parte de teoría, que las energías internas lo que hacen de una forma, las energías internas o entalpía en sustancias puras de otra. O sea, la teoría es creo que es el capítulo 3 y 4, algo así. Lo de trabajo, eso sería la teoría. De verdad que no hay mucho de dónde sacar. Entonces yo creo que con unos 10 minuticos más que suficiente para la teoría, y estoy exagerando, porque si es en pareja estoy exagerando, pero bueno. Y para la prueba cortica, pues entonces en este caso sería un ejercicio pequeño, algo pequeño, o ya sea definir un estado, o ya sea calcular un trabajo, o sea calcular una energía interna, o algún ejercicio de termo, pero cortico, nada que ver, no sería ni ningún resorte, sería un ejercicio bastante pequeño, de tal forma de que pues tampoco utilizar una hora, no. Yo creo que como unos 15 minutos, 20 minutos a lo mucho entre las dos evaluaciones sería más que suficiente. Creo que 15 es más que suficiente. Entonces más o menos ese sería el tiempo. Pero entonces le saldrían las dos, la de teoría, que ese sería el 15%, más la nota de laboratorio, ¿no? El promedio es el 15 total. Y le saldría entonces la tercera prueba acumulativa. No sé si valdría un punto o 0,5, ahí según como la haga. Bien. Entonces, ¿les parece así mejor? Sí, profe. Sí, señora. Sí. Entonces voy a colocar aquí jueves. Sí, señora. Sí. Entonces, por favor, me envían sí el nombre de las dos de la pareja para, como les digo, yo colocarlas entonces en el sistema. Bien. Entonces el lunes no nos vemos. Con confianza.